Desde que existe el internet, el caso que veremos esta noche es considerado como uno de los más perturbadores jamás registrados. No es ficción. Este es uno de los casos más perturbadores de los que se tiene evidencia verídica. Sergei era un cazador ruso experimentado. Como muchos hombres de su generación, se había formado recorriendo la taiga siberiana, una de las regiones más vastas e inhóspitas, enigmáticas del planeta. Un lugar donde, según los viejos, existen bosques que no querían ser encontrados, donde lo invisible respira entre los árboles. Durante años, Sergei cazaba en silencio, sin dejar algún tipo de rastro, pero en el otoño de 2011 se compró una cámara y decidió empezar a grabar las rutinas de caza. Algo lo obligó a romper esa costumbre. Lo que grabó con su cámara no tenía alguna explicación lógica, y cuando esas grabaciones salieron a la luz, dejaron al mundo completamente helado. El caso de Sergei da inicio con él sentado frente a una fogata encendida. Estaba solo, en medio del bosque. Se grababa a sí mismo con su nueva cámara. Sergei exclamaba en voz baja unas palabras al bosque. Debido a que es común que los cazadores de esas áreas rindan unas plegarias al bosque para que les permita volver a casa, las palabras decían lo siguiente: no es cuestión de matar, era cuestión de entender. Ese día venía por el ciervo viejo, el que llevaba la sabiduría del bosque. Antes de hacer la emboscada, había que pedir permiso. El bosque era un viejo amigo. Hay que tratarlo como tal. Sergei lanzó esas palabras al fuego como una forma de plegaria, pidiendo permiso al bosque para poder adentrarse. Sergei comenzó a caminar por un sendero angosto mientras exploraba el terreno. Era de tarde, casi anochecía. Comenzaba por familiarizarse con la zona, y antes de adentrarse, se construía unas botas para no hacer ruido durante la caza. Él comprendía que debía ser parte del bosque y no un extraño dentro de él. Habiendo pasado un momento del cual se había adentrado en el bosque, Sergei comenzó a escuchar algo muy extraño. Se escuchaba algo metálico a lo lejos, pisadas entre las ramas y un aullido antinatural. Sergei de inmediato reconoció que eso no era normal, ni algo que lo hubiese escuchado antes. Sergei encendió la lámpara en su cabeza. La noche caía por completo, y él solo podía ver hacia dónde apuntaba con la lámpara. De momento, se detuvo en un área abierta. Los sonidos que parecían del inframundo comenzaron a rodearlo. Ramas crujían, sonidos metálicos lejanos y llantos que se transformaban en risas extrañas, como de otra dimensión. Tales risas extrañas parecían acosarlo. Sergei, envuelto en pánico, decidió caminar lejos de esos sonidos. En su intento de huida, Sergei encontró un árbol parcialmente caído. Subió rápidamente en él para tener un mejor campo de visión y de tiro. Ya en lo alto preparaba su rifle. Ramas se quebraban alrededor. Una voz femenina balbuceaba algo parecido a una canción. Sergei, lleno de valor, disparaba 3 veces al lugar donde provenían esos extraños sonidos. Un grito bestial resonó, el cual parecía una mezcla de un hombre y una criatura demoníaca. Sergei se mantuvo alerta mientras recargaba el arma. Reflexionaba en que cuando se quedara sin municiones,
no le quedaría más opción que enfrentar a esa entidad cuerpo a cuerpo. De momento, notó cómo la piel se le erizaba y tenía una sensación que jamás había sentido. No entendía el cómo ni el por qué se encontraba rodeado en esta situación. Después de algunos minutos, Sergei bajó del árbol para inspeccionar. Todo parecía en calma, pero las voces extrañas regresaban, esta vez desde otra dirección. Sergei caminó lentamente, con rifle en mano. Lámparas de Sergei titilaban. Ruidos de pasos entre las ramas, gemidos distorsionados. Se detenía y grababa mientras una presencia invisible lo rodeaba. Como si aquella presencia fuera una con el bosque. Sergei disparó 3 veces donde parecía provenir esos extraños ruidos, pero esta vez no hubo ningún tipo de reacción. Solo silencio. Ай, сволочи. Утро близко. Я вас не боюсь, нахуй. А что за нас делаешь, не боюсь? Al pasar una hora, Sergei se escondió entre las ramas. De repente, antes del amanecer, los sonidos volvieron, pero esta vez eran gritos gigantescos que retumbaban en el bosque. Опять с той стороны. Sergei dio 2 disparos más hacia donde provenían esos extraños gritos y se quedó quieto esperando. Блять, а их до хера там, ёб твою мать. Тихо, тихо, старик. Сейчас я покажу, блядь, гады. Тоже, блядь. Куда стрелять-то, хуй его знает, туда или туда, блядь. Блядь, близко совсем. Para este punto, él estaba dispuesto a desafiar a esa entidad y demostrarle que no tenía algún tipo de miedo. Sin embargo, él soldaba sus primeros destellos de luz. Sergei había sobrevivido a aquella espeluznante noche. A plena luz del día, Sergei notó que el mismo parámetro donde esa entidad lo perseguían, había restos de una antigua cabaña que estaba caída y destrozada. Sergei de inmediato notó que en esa cabaña había ocurrido algo extraño, debido a que parecía haber sido destruida por algo gigantesco y de manera violenta. Sergei no había hecho el video público hasta el año del 2013, cuando sentado frente a su cámara, narró lo siguiente. Explicaba que después del tiempo que había pasado, él aún tenía miedo por las noches y comentó que investigó y se enteró que la cabaña abandonada era de unos trabajadores químicos que recolectaban resina de árboles y que un oso gigante los había devorado. A uno de ellos lo encontraron sin cabeza y en estado de descomposición avanzada. Menciona que desde entonces el lugar quedó maldito. Pese a que la historia de Sergei no tiene respuesta, existe un caso que es inclusive más espeluznante que este y que a su vez nos lleva una vez más a Rusia, en donde un ente similar hizo algo inclusive más macabro, y lo analizaremos en nuestro próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato. Si te gusta el tipo de contenido, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte ningún video. Si tienes alguna experiencia paranormal,
¿O te gustaría ver alguna historia en el canal? Deja la información en los comentarios o escríbenos al correo de Patio Espeluznante. Sin más que decir, me despido, mi querido espectador. Buenas noches.